Empezaremos definiendo qué es la libertad en general y de ahí partiremos a lo específico, en este caso del pensamiento y religión. La libertad, según la Real Academia Española, es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Miguel Carbonell, en su trabajo titulado De la libertad de conciencia y la libertad religiosa, una perspectiva constitucional, coincide con la definición de libertad, pero en sentido hacia la libertad de pensamiento, ya que afirma que no es un derecho que otorga el ordenamiento jurídico, sino una realidad natural, personal, íntima e inviolable. El mismo autor menciona que la libertad que llama ideológica y que quizá fuera mejor llamar la libertad de pensamiento, para evitar el matiz peyorativo que implica actualmente la palabra ideología, que se refiere a un compromiso con intereses políticos o económicos, considera que la libertad ideológica consiste en la posibilidad de que toda persona tenga su propia cosmovisión y entienda de la forma que quiera su papel en el mundo, su misión, si es que considera que tiene alguna, en la vida y el lugar de los seres humanos en el universo. Añade que esta libertad no es solo interior, sino que incluye las manifestaciones externas, entre las cuales enumera de modo ejemplificativo, mas no limitativo, las siguientes: la libre tenencia de opiniones y creencias, el derecho a pertenecer a grupos y asociaciones de convicciones y creencias afines, el derecho a no ser forzado a declarar sobre las propias convicciones y creencias, la libertad para conformar las propias convicciones y creencias, la libertad de comunicación de ideas y opiniones, la libertad para arreglar la propia conducta, las creencias y opiniones que cada uno tenga. Es la libertad de tener la propia cosmovisión, pensar lo que quiera acerca de lo que es el mundo y el universo, de entender el papel de la persona en el mundo, su misión en la idea, o en su defecto, la carencia de ella, y el lugar de los seres humanos en el universo. Pensar lo que quiera acerca de sí, de los demás y de la sociedad. Es simplemente afirmar lo que es un hecho en la conciencia de cada persona, que cada quien piense lo que quiere y en lo que quiere. Esta es una realidad natural del ser humano, que la legislación simplemente reconoce y protege. La libertad es algo interior. Cada quien tiene libertad para pensar, elegir y decidir interiormente lo que quiere hacer. La legislación protege esta libertad interior simplemente sancionando la violencia ejercida sobre una persona para que piense, elija o decida en un determinado sentido. Pero esta protección es más bien hipotética, pues mientras la decisión interna no se exteriorice en la ejecución de un acto, no tiene relevancia jurídica. Por otro lado, y hablando de la libertad de religión, es necesario considerar la naturaleza de la acción religiosa. La libertad religiosa es fundamentalmente la libertad de dar culto a Dios, es decir, de realizar determinados actos, en los que se reconoce su supremacía y de practicarlos en forma individual o comunitaria, en recintos privados o públicos. Ciertamente que practicar actos de culto implica el reconocimiento interno de Dios como ser supremo y además el reconocimiento de que Dios escucha las palabras de las personas y no puede darse más que libremente. La acción religiosa humana, lo mismo que cualquier otra acción humana, parte de la interioridad de la conciencia y se realiza en actos internos, como oraciones en silencio, pero también en los actos externos. La libertad religiosa lo que protege no es la dimensión interior de la religión, es la manifestación externa, los actos de cultos exteriores. Ahora bien, y después de mencionar las ideas del anterior autor Miguel Carbonell, partiremos a la identificación y reconocimiento de estos derechos humanos. Primero, lo identificaremos en la Constitución Política Nacional, donde cabe destacar que el orden de su identificación no conlleva una jerarquización, ya que las fuentes que a continuación mencionaré están a la par en cuestión de su aplicación. La libertad de pensamiento está implícita en el artículo 6, donde a la letra dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Por cuanto a la libertad de religión, de igual manera se encuentra otorgada y protegida en nuestra Constitución en el artículo 24, donde la letra dice: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho a participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias
devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Por otro lado, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos 13 y 12, donde su contenido dice lo siguiente. Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión. Dicho artículo conlleva 5 incisos, donde mencionaré el primero. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El artículo 12, que menciona la libertad de conciencia y religión, en su inciso primero y segundo dice: toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o cambiar de religión y de estas. Considerando lo anterior, mi conclusión es y se basa principalmente en el pensamiento de Miguel Carbonell, donde considero que el reconocimiento de la libertad de pensamiento es de alguna manera absurdo, ya que la libertad de pensamiento llega hasta ahí, siendo simplemente un pensamiento. La ambigüedad de este derecho humano nos dirige a que se refiere a la exteriorización de este pensamiento, de llevarlo a cabo, y es ahí donde sí es necesario su reconocimiento, su protección y sobre todo establecer los límites de hasta dónde puede llegar esa libertad. Por otro lado, por lo que corresponde a la libertad de religión, me es mucho más importante su reconocimiento, sin menoscabar la libertad de pensamiento, ya que al ser un Estado laico, es conveniente y necesario saber y dejar claro cómo se lleva a cabo la práctica de la religión, bajo qué reglas y hasta qué extremos existe esa llamada libertad. Pienso que más allá de reconocer estos derechos, se refiere a dejar concretamente los límites a esos pensamientos o actos religiosos. Podría decirse entonces en palabras burdas que nos dicen hasta dónde llegar con nuestros pensamientos, ideas, ideologías, religión y todo lo que conlleva ello. Por ejemplo, en el artículo 6 de la Constitución solo menciona que no habrá una sanción si tú manifiestas tus pensamientos, claro, con sus excepciones, pero realmente no nos da una pauta para llegar al verdadero fin. Y por otra parte, la religión está completamente reconocida explícitamente en la Constitución, pero de igual forma realmente no respetamos esas ideas y expresiones religiosas. Reflexionando, es importante decir que en realidad ni siquiera sería necesario que estas libertades estuvieran de manera escrita en un ordenamiento jurídico, ya que a simple vista son naturales, y no habría un impedimento para que no fueran respetadas. Sin embargo, y pese a la falta de valores y a la estupidez humana, es que está reconocido en nuestra Constitución e incluso en ordenamientos internacionales. Sería todo. Gracias.